Ya en cada ocasión, para que pidamos al Señor su dirección y supliquemos de su presencia que Él sea el que unja nuestros corazones y también mis labios, para que la palabra que tengamos de exponer una vez más sea para bendición. Esta palabra es bendita. La bendición nosotros la necesitamos y pidámosela pues al Señor. Mi Dios, una vez más te bendigo y en estos momentos, Señor Santo, estoy pidiéndote que tú seas, Señor Santo, el que asistas, presidas y unjas también, Señor Santo, este trabajo. Tu mensaje, tu palabra, que no es de nosotros, es tuya, mi Dios, sea la que toque los corazones y así la que obre, conforme, Dios mío, Señor, lo que tú has dicho, que no volverá a ti vacía, sino que será prosperada en aquello para lo cual la has enviado. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. En la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, vamos a leer la mitad aproximadamente de este capítulo, en donde, o empezando con el verso 16, en donde el apóstol San Pablo nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Porque manifiesta es la ira del Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hasta ahí voy a llegar con la lectura. Es probable que haga mención, conforme el sentir que hay en este momento de parte del Señor en mi corazón, al haber pedido su dirección, de leer lo que está más adelante, lo cual en una forma bastante fuerte el Espíritu Santo por labios del apóstol habla reprendiendo el desvío, o sea, el fruto lógico de la desobediencia o del desconocimiento del cual habla en lo que ya hemos leído. Pero antes de ir para allá, quiero una vez más, usando las mismas expresiones que he usado en muchas ocasiones y que les son conocidas para mis estimados radio oyentes, que no es nuestro tema solamente llenar el tiempo del programa, no es nuestro tema solamente agradar o a decir algo que agrade a los oídos. El apóstol San Pablo nos anticipa, nos dice que en los venideros tiempos, o más bien que el Espíritu da razón de las cosas que habían de venir, de la apostasía que se había a presentar, y también dijo, entre las cosas que señaló, que se amontonarían maestros conforme a sus concupiscencias, y que hablarían, ¿verdad?, a aquellos que teniendo comezón de oír, les hablarían para
diré así, para satisfacer aquella comezón. Y yo creo, mi hermano, mi hermana, mi amigo, que me estás escuchando, el propósito de Dios, y creo que lo que nosotros como hijos de Dios y como ministros de Jesucristo nos debe importar, no es satisfacer solamente esa comezón, sino hablar aquellas cosas que aunque a veces estén duras, que aunque a veces duelan, pero que son las verdades que traen la vida y la salud y la libertad, porque es el mismo Señor quien dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Estamos viviendo, otra vez lo digo, en los últimos días de la gracia, de la era llamada cristiana, del tiempo de los gentiles, que es a la vez también el tiempo de la iglesia. Y las señales que hemos enfatizado, que se han cumplido, lo seguiremos marcando. Las señales que están cumpliéndose y las que vienen, seguiremos hablando de ello, mas en una forma más directa, puedo decir en esta ocasión, entresacando de esas señales varias que tenemos compiladas precisamente en un tratado que en otras ocasiones ya he ofrecido también a nuestro público y que nuevamente lo vuelvo a ofrecer para aquellos que lo desearen, tanto de los que desearon un ejemplar como inclusive hermanos que les importare para distribuirlo a otros y desearen tenerlo en sus manos. Lo estoy ofreciendo, un tratado que he intitulado El tiempo es cumplido, y en el cual precisamente se habla o hablo y marco en una forma resumida de las señales que están delante de nuestros ojos, empezando con la multiplicación de la ciencia, que es algo que no puede negar nadie, porque en el último siglo, en los últimos 100 años, nadie puede negar que el hombre ha entrado en el terreno científico en una forma admirable, increíble y incomparable también, porque nunca en el transcurso de los 5.000, diré así, de los 5.800 años aproximadamente, desde la salida de nuestros padres Adán y Eva del huerto del Edén, que fueron echados por causa de la desobediencia, hasta esta fecha. Señalo ese tiempo porque es el tiempo que la palabra del Señor, según la historia y la descripción de las genealogías en la palabra del Señor, es el tiempo que ha transcurrido. Y dije, agregando el último siglo, a esos 10.000 o 5.800 años aproximadamente, no había habido nunca los adelantos científicos y las maravillas científicas que para esta fecha hemos visto, y nadie lo puede negar. Bueno, pero en ello solamente en breve me detengo, porque es una de las señales que estamos marcando, que está delante de nuestros ojos, y no lo tomemos por hecho, o no lo demos como algo que no tiene importancia, sino que te invito mi hermano, y te invito mi hermana y mi amigo, a que consideres que esto es algo que tiene importancia porque no se había cumplido, porque hay quienes dicen, todo el tiempo se ha dicho que el Señor va a venir, todo el tiempo se ha dicho que la venida de Cristo está a las puertas, pero no todo el tiempo habíamos visto lo que estamos viendo ahora, y por eso estoy llamando la atención sobre esto. Ahora, como fruto de la multiplicación de la ciencia ha venido la desintegración del átomo, que puedo decir es lo más singular en el caso, porque no solamente ha tenido que ver con la multiplicación de la ciencia en el aspecto científico a favor, sino ahora, pudiera decir, con ello se ha desatado un monstruo, el monstruo de las armas termonucleares, que aunque para algunos no tenga algo o no tenga ninguna importancia porque no se darán cuenta o porque no piensen en ello, no quiere decir que no sea una realidad palpable que existe y que el mundo está sentado sobre una caja de dinamita, hablando en una forma figurada, porque sencillamente este poder en el cual, o este país en el cual nosotros somos parte, en sí mismo tiene la potencialidad destructiva para acabar con muchas veces con el número presente de la población mundial. Dije, y solamente este país, sin agregar la otra superpotencia y los demás países que son poseedores de las armas termonucleares.
¿Verdad o no verdad? ¿Señal o no señal? Estoy marcándolo no para asustar, como he dicho en otras ocasiones, sino para invitar a mis hermanos que me están escuchando y a mis amigos que pensemos en serio. Ahora, ¿qué podemos decir ahora de las señales que dijo el Señor, de las guerras, rumores de guerras? La paz, en lugar de haber paz, desde que se han unido las naciones para tratar de fomentar la paz, en lugar de que aumente, ha menguado, y las guerras, las sediciones y la falta de paz, en una palabra, en el mundo es un hecho. Ahora, como consecuencia o unido, puedo decir, juntamente con aquello, tenemos sediciones, levantamientos, guerrillas, terrorismo, crímenes, divisiones raciales, etcétera. Que ¿quién puede negar que es para la fecha presente una enfermedad universal? Que no hay nación de la tierra que no esté afectada por ella. Pero ahora vamos también a la otra parte, y es en la que está, o más bien de la que habla la Escritura, que he señalado, la degradación moral de las naciones occidentales, que ha bajado aún al nivel de Sodoma y de Gomorra. Veamos esto. La degradación moral de las naciones occidentales, que ha bajado al nivel de Sodoma y de Gomorra. Recordemos, estoy citando aquellas ciudades que fueron destruidas precisamente por causa de la corrupción moral. Sodoma y Gomorra, que en el desvío de su inmoralidad fueron destruidas, y dice la palabra del Señor que fuego cayó del cielo y aquellas ciudades desaparecieron del mapa en un momento. Los que vivimos o fuimos jóvenes en el tiempo cuando todavía no se había inventado la bomba atómica, y aún los que vivieron antes, no podían haber creído que fuera posible tan fácil, o no podían haber creído tan fácil que fuera posible el que se destruyera una ciudad en un instante. Pero ahora, pregúntenle a los moradores de Hiroshima qué es lo que pasó en el año de 1946, y no tienen que dudar de lo que está escrito, porque cayó fuego, porque es algo semejante. Ahora Dios les permitió a los hombres que lo hicieran, pero en aquel tiempo lo hizo Dios. Pero ahora, si no lo creen de entonces, ¿quién lo puede negar de ahora? Bueno, pero volviendo a la razón por la que viene el castigo y la destrucción, veamos la degradación. Aquí el apóstol San Pablo dice que manifiesta es la ira del Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia, porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se los manifestó. Y luego señala, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Ahora dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Y en el verso 22 dice, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Y en esto me detuve, y quiero marcarlo de una manera muy particular. La degradación moral, dije, de las naciones occidentales. Los que conocen la expresión entienden fácilmente que al usarla, de mi parte estoy señalando aquellas naciones que para el tiempo presente son, pudiéramos decir, las naciones que al igual o que son compañeras de este país. Se le llama en el sentido de las alianzas, la Alianza del Norte del Atlántico, la NATO. Ahora es Europa, inclusive incluyendo a las Islas Británicas, Australia y América. Las naciones occidentales, en las que Dios, en el transcurso de los últimos siglos, o más bien voy a decir así, en las que Dios, desde que estableció la iglesia, hace ya más de 19 siglos, ha trabajado entre estas naciones, las que entonces ya existían y las que han venido después, y que así, en tal forma, han tenido
no nomás el privilegio, sino aún también la responsabilidad, o voy a decirlo del otro modo, la responsabilidad y también el privilegio de haber conocido a Dios. Porque entendamos que ha habido una parte del mundo en que por la voluntad del Señor han sido privados de este conocimiento. Tenemos sencillamente entre los millones de esa nación más populosa de la tierra, China, encontramos aún cerca de 1 billón de almas, nomás en ese país, dentro de los cuales son millones y millones que nunca han oído del nombre de Jesús, mucho menos tener una Biblia en sus manos. Pero no es la única nación. Hay varias naciones que no son del bloque occidental llamado así, que no han conocido. Por eso dije que ahora las naciones que habiendo conocido y que han conocido y que han tenido ese privilegio, entonces también implica una responsabilidad, y esta responsabilidad, como lo es así en las naciones, ciertamente lo es empezando en lo individual, porque es el asunto de que cuando se habla en bloque. Estoy hablando en el sentido general de las naciones, pero estoy también entendido, y entiende mi hermano y mi amigo que me escucha, que las naciones se componen de individuos, y aquí aplica en una forma general, pero también tiene que ser personal, individual, porque cada uno de los integrantes de una sociedad o de una nación es responsable de su parte. Ahora, cuando todo el conjunto se desvía, Dios habla a todo el conjunto. Que también voy a decir por la otra parte, que también ahora Dios está hablando al conjunto, pero está hablando también al individuo, y por eso el mensaje lo estás oyendo tú, mi hermano y yo, somos responsables, tú y yo. Mi amigo, tú que estás oyendo, eres responsable, porque Dios está hablando al conjunto y al individuo. Las naciones occidentales se han desviado, se han degradado, y habiendo conocido a Dios, veamos, aquí está, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y trocaron la gloria de Dios, incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes. ¿Por qué? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Qué clara es la palabra del Señor, y le invito a mi hermano, a mi amigo que me escucha, te invito para que te fijes en el ambiente en el que estamos viviendo. ¿No es ese el reflejo? ¿No estamos viviendo en un mundo que se ha llenado de vanidad? ¿Desvanecidos en sus discursos? ¿Corazones necios? ¿Que han tenido de conocer a Dios y lo han tenido en poco? ¿Habiendo conocido a Dios lo han tenido en poco? ¿No es verdad eso? Ahora, no estoy hablando con ateos, no estoy hablando con incrédulos, no estoy hablando con personas que no conocen. Aún aquí a mi alrededor, a nuestro alrededor, aquí en esta zona, las gentes inclusive que nos están oyendo, no son personas que niegan la existencia de Dios, son personas que profesan que son cristianos, pero ¿cómo viven? ¿Cómo viven? Y cómo viven los que profesan ser cristianos y que son conforme el escalafón de la sociedad, de la clase baja, que es inclusive la parte nuestra. Somos gente considerada de la clase baja en el escalafón, hablando de la riqueza o según la riqueza del país. Estamos contados en esa parte, pues se trata de gente que somos de la clase de abajo, gente que no tiene prominencia, exceptuando uno que otro que Dios le haya sido dado, pero por lo general, ¿cómo viven? En la maldad, en la perversidad, y profesan que son cristianos. Profesan que son cristianos, van a sus templos, van a sus lugares, van a los lugares del culto, aún unos en una forma o en otra traen demostraciones de su religiosidad o ciertas reliquias o ciertas cosas que cargan para demostrar que son miembros de cierta o cual denominación religiosa, a la cual le llaman su iglesia. Pero ¿cómo viven?
Pero por la otra parte, no nomás queda allí, sino que veamos también a los que están encumbrados, a los que están en lugares de prominencia en este país, ya a los que están en la clase baja ni en la clase media, sino aún vámonos hasta la parte alta, la clase alta. ¿Cómo viven? ¿Cómo están? ¿Cómo están los hombres en los lugares de prominencia en el gobierno? Los hombres de fama. ¿Dónde están los hombres, los ricos? La gente pues que tienen poder, los que tienen las cosas que son glorias según las gentes. ¿Cómo viven? Una vida de disolución, de bajeza. Y aquí lo dice la palabra del Señor de una forma muy clara, que por eso, por cuanto han tenido en poco a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, Dios los entregó a afectos vergonzosos. Veamos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza, dice. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. El último texto señala de una manera muy marcada, mi estimado hermano y mi amigo que me está escuchando, que no está hablando aquí el apóstol a los que no saben, sino que aquí habla de los que, habiendo entendido que el juicio de Dios es sobre los que hacen tales cosas, no solo las hacen, no solo hacen aquellas cosas que según el juicio de Dios son dignas de muerte, sino también consienten a las que las hacen, y voy a agregar otra expresión, y enseñan a otros a que las hagan. Y eso último aplica de una manera muy directa a cuantos que, llamándose ministros en el tiempo presente, que no son ministros de Cristo, son ministros de las organizaciones de los hombres, son ministros, como dijo el apóstol San Pablo, el Dios de ellos es su vientre, porque buscan lo propio, buscan honras, buscan títulos, buscan fama, buscan un lugar de prominencia, buscan ser dueños de almas, y reclaman tener señorío y potestad y propiedad sobre aquellos que como borregas van y se les ponen a sus órdenes para que las trasquilen y para que hagan con ellos como les parezca. Y no nomás de mi raza, no nomás de los que hablan mi idioma, porque conozco a muchos dentro de las fronteras de nuestro país y fuera de estas fronteras, donde Dios me ha llevado en el transcurso de mis días y de mis años. Y me consta lo que estoy hablando, me consta, no me lo platicó nadie, no me lo dijo alguien más, lo he visto, lo he vivido, los he tratado, y me doy cuenta, no de una denominación solamente, porque el desvío no es en una denominación, no, y si no es solamente en la mayor y la más grande de todas, que reclama tener el control sobre 1,5 billón de almas, si no es nomás esa, pues menos las que tienen más pocos, que dijéramos que es la única. No, es un desvío universal, muy particularmente, dije, en el mundo occidental, que profesa que conoce a Dios, que profesa que conoce el Evangelio, que profesan que son cristianos. Ya no tengo que entrar en explicar mucho con lo que toca a la destrucción que ha habido hasta este día. Seguimos recibiendo razón de nuestros hermanos del norte de Irlanda, que viven en medio del temor, de las bombas, de los levantamientos, de las guerrillas, católicos contra protestantes matándose. ¿Qué podemos decir de la guerra que acaba de medio apaciguarse en el Líbano? Los cristianos, los pistoleros cristianos, me dolía el estómago a mí leer en los periódicos eso, los pistoleros cristianos. Oiga, ¿qué enseñanza es esa?
Ese es el evangelio que predicó mi Cristo. Pero eso no es, eso de a tiro es el colmo. Pero vamos ahora, ya no los pistoleros, no los que traen la ametralladora y que se profesan cristianos, pero aún los que aquí, que no andan con la ametralladora literalmente destripando a otros, sino que viven, como dice aquí, movidos por los impulsos de su carne. Ya dije, buscando lo suyo, buscando su honra, su honor, su título, lo propio. No es su preocupación servir, sino a ver qué consiguen o quién les sirve. Destruyendo, no con pistolas ni ametralladoras, con la lengua, enjuiciando, discriminando, apuntando, matando, condenando y enseñando a otros también. Aquel no es de nuestra religión, aquel no es de nuestra iglesia, a ese no le hables, a este consíganselo para que se haga de la iglesia de nosotros. Eso es común, muy baratas las expresiones, pero esa es la realidad. Es la expresión común de un mundo desviado, de esa confusión que la palabra del Señor llama la Babilonia, y de la cual ya he dicho, mis estimados hermanos y amigos, que Dios está sacando a los suyos. Y yo espero que cada uno de aquellos que está oyendo y que teme a Dios, deje de estar jugando a la iglesita y piense en serio en lo que la palabra del Señor dice, y busquemos a Cristo, oigamos su palabra y dejemos las tradiciones de los hombres y las ideas de otros y obedezcamos lo que Cristo dice y lo sigamos a Él, porque no está lejos, aquí está a tu lado, como está aquí oyendo mis palabras y está midiendo lo que yo traigo también adentro. Es el Cristo vivo y real, que no está lejos de cada uno de nosotros, y ese es el que te está llamando. Si ya entraste por la puerta, si has recibido el Espíritu Santo, mi hermano, Dios te bendiga, y vive en amor y en limpieza por adentro y por afuera. Si lo estás haciendo, el Señor te guarda en ello, pero si no lo estás haciendo, cuídate. Y si no has entrado todavía por esa puerta que marca el Señor, está todavía abierta. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así está escrito. Dios os bendiga, es mi oración y es